Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrail. Me encuentro en la Galería de la Historia de Concepción junto a Carlos León, que es magíster en Historia de la Universidad de Concepción y guía de esta importante galería que rescata el patrimonio cultural e histórico de Concepción, porque este 10 de julio se conmemora la batalla de Huamachuco, 10 de julio de 1883. Y en ese enfrentamiento tuvo una importante participación el Batallón Cívico Movilizado de Concepción, ¿ya? Representantes de nuestra ciudad que participaron en esta contienda. Y en honor a este acontecimiento y también de este conflicto, la Galería de la Historia de Concepción cuenta con esta galería, ¿verdad? Con esta sala que rememora la Guerra del Pacífico. Pero dejemos que Carlos nos cuente un poco más sobre esta sala. Carlos, por favor. Okay. Muchas gracias, Francisco. Bueno, desde Galería de la Historia de Concepción, el día de hoy también conmemoramos lo que es la batalla de Huamachuco, que fue uno de los enfrentamientos donde participó el Batallón Cívico Movilizado de Concepción, que se pone en valor su historia con esta sala, que en nuestra última adquisición, inaugurada en el 2020, detrás de esta sala museográfica que podemos comenzar a desplazarnos, ¿cierto? Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el uniforme, una réplica del uniforme que usaba este batallón, de color gris azulado, esto hecho de paño de lana. Esto es una réplica del uniforme. Arriba tenemos el kepi de paño con la C, ¿cierto?, inicial de Concepción. También tenemos los botones metálicos, la correa, ¿cierto?, el cinturón que usaban los soldados, portando con su cartuchera en un costado, con el portabayoneta, la bayoneta misma, y cruzado iba la caramayola y el plato de latón, que la caramayola llevaba 2 litros de agua, el plato de latón para recibir la ración. Abajito tenemos el plato de latón original, para que veamos, ¿cierto?, el original. Entonces, con esto aquí tenemos algunas indumentarias y piezas que usaban los soldados en el día a día, como el morral donde guardaban sus objetos personales, la misma caramayola en versión original. Todas estas piezas donadas por particulares quienes apoyaron la formación de esta sala. Esta sala es un trabajo museográfico que implicó primero investigación histórica. Hay un fondo documental en el Archivo Histórico de Concepción que se llama justamente Concepción en la Guerra del Pacífico. Está disponible para diferentes investigadores para que puedan consultar ahí las revistas de comisario, por ejemplo, las hojas de servicio de los miembros del batallón. Y se hizo todo un trabajo en conjunto con el Departamento Histórico y Cultural del Ejército. Carlos, disculpa, aquí ¿Sí? se da cuenta de la Guerra del Pacífico en general y también Claro, así es. De hecho, esta primera vitrina estamos viendo lo que son las campañas, Chile en 1879, la economía en esa época, también la movilización en las provincias. Ahí hay una fotografía del regimiento Chillán, de hecho, que nos recuerda y nos conmemora que se formaron batallones provinciales en diferentes lugares, no solamente en Concepción. Esto es una sala que recuerda el batallón Concepción, pero también existió el batallón Carampangui, por ejemplo, en nuestra zona. Ahí está el regimiento Chillán, ¿cierto?, que también se formó, y todo esto era la movilización de los civiles en armas, porque justamente la Guerra del Pacífico, la mayoría del contingente la forman los civiles que se suman a estos batallones cívico-movilizados, reciben una instrucción de unos pocos meses, toman las armas, participan del conflicto y después en su mayoría retornaron a vivir una vida civil, podríamos decir. Es decir, varias de estas unidades hoy día ya no existen. De hecho, el batallón Concepción se licenció. Carlos, aquí estamos viendo este espacio que exclusivamente es el batallón cívico, ¿cierto? Así es, esta segunda vitrina, eso es lo que nos conmemora. Antes, igual comentar, aquí tenemos una parte donde recordamos la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico, claro. Esta es la imagen de la cantinera Josefa Herrera, esta imagen facilitada por el Museo Histórico Nacional, con todas las autorizaciones correspondientes, fue coloreada por nuestros diseñadores para poder hoy día ver la imagen a color, con su uniforme, el paramento también que estamos viendo acá, que seguramente un origen peruano. Igualmente la cantina que llevaban, ¿cierto?, que caracteriza el concepto de la cantinera o camarada. Ellas eran mujeres que acompañaron los batallones, muchas familiares de los mismos soldados que acompañaban de manera voluntaria. Igualmente recibieron las medallas, ¿cierto?, en las campañas donde participaron. Aquí estamos viendo
bien gráfico lo que es el desplazamiento del batallón, es decir, estas personas salieron de Concepción, después se instruyeron en lo que es la zona de Pisagua, ahí después de la toma de Pisagua, ellos ahí recibieron su instrucción, luego se transportaron en el vapor Limarí, llegaron hasta lo que es la zona de Lima, en la campaña la campaña de Lima, ¿cierto? Participaron de las batallas de Chorrillos y Miraflores, eso para enero, ¿cierto? de 1880, luego de 1881, y luego fueron desplazados a Trujillo, al norte del Perú. De allí cumplían labores, ¿cierto?, durante toda esta época como de ocupación militar del Perú, y ahí se desplazaron y participaron del combate de San Pablo, una de las facciones del batallón, y finalmente de la batalla de Huamachuco, que es lo que hoy día estamos recordando, ¿cierto? Aquí tenemos el croquis de la batalla, un croquis que nos muestra las fuerzas peruanas en el llano de Purrumbamba, ¿cierto? Este famoso llano, después las fuerzas chilenas apiladas ahí en el Cerro Sazón, que es donde se colocaron las fuerzas de Gorostiaga, en ese entonces lideradas por el general Gorostiaga. Luego aquí tenemos los diferentes movimientos y se nota ahí, ¿cierto? Se ve, dice Talca y Concepción, porque ahí están las maniobras claves que realizó prácticamente en una primera, ¿cierto? Como en una primera línea, el batallón Talca y el batallón Concepción fueron abriéndole paso, ¿cierto?, a los demás fuerzas de cazadores que posteriormente hicieron este ataque como de carga. Carlos, disculpa, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Este es un cuadro de honor, ¿cierto? Sí, es una copia, claro, en realidad esta es una reproducción del cuadro de honor del batallón cívico movilizado, cuando es un cuadro de honor que el original está en el Museo Histórico Nacional. Esto fue facilitado por el Museo Histórico, es cierto, por eso pudimos reproducirlo aquí con todas las autorizaciones. Y estamos viendo ahí un cuadro de honor que se armó, podríamos decir, varias de estas fotografías se realizaron para 1883, cuando ya estaban en la época, ¿cierto?, ahí la campaña de la Sierra, luego de la campaña de Lima, y ahí estamos viendo a Herminio González al centro, a un costado estamos viendo a Luis del Horto, que es, ¿cierto?, otro de los oficiales, y en conjunto a diferentes miembros de la oficialidad del batallón, muchos de ellos miembros de familias penquistas, está, ¿cierto?, los Benavente, por ejemplo, quienes después volvieron y retornaron a Concepción después de participar. Perfecto. Por acá vemos una pantalla con algunas imágenes generales de la guerra, por ejemplo, esa bien emotiva, el retorno del ejército a Valparaíso en el año 81, y por este lado, armamentos que representan las armas de infantería. Aquí está el fusil Gras, donado también por particulares, el fusil Gras con su bayoneta, ¿cierto?, calada, una bayoneta propia, y abajo el Remington Rowling Block, que recuerda una de las armas usadas por las tropas peruanas. Es decir, con esto también queremos recordar la guerra de ambos lados. En esta sala tiene varias piezas peruanas, ¿cierto? Tanto billetes que recuerdan a sus personajes, botones, la misma insignia del escudo del Perú. Y esto porque igual queremos recordar la guerra desde ambos lados. ¿Qué vemos aquí, Carlos? Bueno, acá vemos algunos relatos de los hechos de armas del batallón. Están los relatos de las diferentes batallas, lo que significó igual la campaña de la Sierra, porque la campaña de la Sierra también fue un esfuerzo, estar allí en la Sierra, caminar por un clima completamente diferente a lo que era el Valle Central. En eso se dan cuenta, los registros dan cuenta de varias bajas por peste amarilla, por ejemplo, personas que fallecieron por enfermedades propias de la Sierra, más que por las balas, ¿cierto?, de alguna batalla. Y finalmente, lo que es el retorno de este contingente a Concepción, la mayoría del batallón retornó. Hay algunos datos que se quedaron en Iquique, en la zona salitrera, personas que se integraron ¿cierto? Recordemos que se abrieron las salitreras y se dio la oportunidad laboral ahí, entonces se quedaron algunos miembros del batallón allá. Pero en su mayoría volvieron a Concepción. Aquí estamos viendo la Sociedad de Socorros Mutuos de Veteranos de 79, que se tomó esta fotografía, de hecho, en 1910, y es justo el año en que la municipalidad le entrega esta casa donde ellos están ahí, frente al frontis. Sí, estimado Carlos, una pregunta inevitable. ¿Sí? ¿Dónde se encontraba esta casa de los veteranos del 79?
Así se apodó, así se fue. Muy buena pregunta, Francisco, porque justamente esto permite de que la sala tenga una pertinencia, porque está aquí la sala, ya que a unos pocos metros de Galería de la Historia está la calle Veterano del 79, que da vuelta al Parque Ecuador, y además en el sector de la cascada es justamente donde se tomó esta fotografía, donde se encontraba la casa de los veteranos del 79, que era una propiedad municipal, que la Municipalidad de Concepción le dio la posibilidad de usar la casa, y finalmente, cuando ya quedaron 8 veteranos, decía el contrato, tenían que devolver el inmueble a la municipalidad. ¿Qué pasó con esa casa? Bueno, esa casa posteriormente pasó a ser lo que fue conocido en su tiempo como el Taller La Cascada, donde se realizaban diferentes actividades culturales de la municipalidad. Se prestó para diferentes talleres hasta que hubo un incendio, lamentablemente, y por eso hoy día yo solo quedan algunas ruinas de la casa. Y aquí estamos viendo la presencia de los veteranos en el cementerio, porque igual ellos pudieron, mientras funcionó esta sociedad, pudieron adquirir un mausoleo. El mausoleo de los veteranos del 79, que se inauguró en 1912, esa es la fotografía que estamos viendo ahí. Era de estilo neoclásico, con columnas monumentales, todo, pero lamentablemente se destruyó con el terremoto de 60. Hay algunas personas que recuerdan haberlo visto como era por dentro, ¿cierto? Pero lamentablemente se destruyó y se levantó en la pileta que hoy día vemos, una pileta ya de un estilo más modernista, con una placa que tiene en la lista los nombres de las personas que ahí están descansando. Y abajo vemos que además en el cementerio están sepultados otros oficiales como el mismo Herminio González que conversábamos. Él está en un mausoleo que se cayó para el terremoto del 2010 y fue puesto en valor. En la otra imagen, ahí lo vemos, como una especie de museo de sitio, un museo de sitio del mismo terremoto del 2010. Además está el teniente coronel Juan Adamson, que en su sepultura tiene talladas las 3 medallas de las campañas donde él participó. Perfecto. Eso... Quizá esta interesante cápsula y del cual le agradezco la participación. ¿Cuál crees tú que fue la trascendencia del aporte de los penquistas en este conflicto? Bueno, me parece que... los penquistas participaron, uno de los aportes importantes, yo creo que la batalla de Huamachuco, la campaña de la Sierra, que es no menor porque no todas las unidades participaron de la campaña de la Sierra, algunos fueron licenciados después de la campaña de Lima, y fue una campaña muy ardua, muy dura, de hecho la más larga, la más sufrida, creo yo, según los estudios que se han hecho. Entonces esa es un poco la trascendencia. Estas personas se quedaron hasta el último y incluso se demoraron también en poder volver a su casa a Concepción. Muy bien, quiero darte las gracias, estimado Carlos, y también extender el agradecimiento a la Galería de la Historia de Concepción por permitir compartir este espacio y que invitamos, ¿no es cierto?, a que visiten, ¿verdad? Así es. Invitamos, ¿cierto?, a que puedan visitar la Sala Concepción en la Guerra del Pacífico, que dicho sea de paso también es una de las salas más sureñas que recuerda este conflicto, ya que bien sabemos que la mayoría de los sitios históricos, de los lugares, ¿cierto?, y los museos relativos a este conflicto están en el norte de nuestro país. Pero esto es lo particular que tiene, ¿cierto?, esta sala, que viene a ser recordar desde aquí, desde el centro sur de Chile, recordar esta participación de los penquistas en la Guerra del Pacífico. Muy bien, así que quedan cordialmente invitados y muchas gracias por la instancia para esta...